saludo fraternal para todos. Soy el padre Jairo Yate Ramírez, desde la Arquidiócesis de Ibagué. Me han pedido el favor de compartir un poco ideas acerca de el deseo del Papa Francisco frente a la Iglesia Católica. El Papa ha propuesto un trabajo desde el año 2021 hasta el año 2023, como ir trabajando las ideas acerca de la sinodalidad en la Iglesia Católica. Y ha utilizado esa palabrita que algunas personas se sienten confundidas para entenderla. Entonces, de eso se trata esta plática. Trata de compartir qué es lo que quiere el Papa Francisco, y lo primero que él quiere es una iglesia sinodal. Y una iglesia sinodal, ¿qué significa? Una iglesia donde se mueve en tres parámetros esenciales, que es la comunión, la participación y el efectivo de la misión. Cuando la iglesia es sinodal, y una iglesia aprende a ser muy sinodal cuando aprende a escuchar a los demás, valorar a los demás, estar atento a las ideas de los demás, dejar participar a los demás, permitir que las ideas fluyan y se recojan allí en una reunión. El escuchar es base fundamental para una sinodalidad. La sinodalidad es como el deseo, la esperanza de una iglesia católica del tercer milenio en la evangelización. Y si ese es el deseo, entonces hay que escuchar, porque es que no se trata de que hablen unos pocos o que alguien dé una orden y otros la cumplan, sino que lo que quiere el Papa es una iglesia más allí en la hermandad, en la fraternidad, en la relación de hermanos, para lograr la misión perfecta que es la evangelización y dar a conocer la obra del Maestro, que es el reino de Dios. Y ahí está como la primera ideita acerca del Papa, de la idea de una iglesia sinodal. He escrito algunos apuntes que los he traído para compartirlos e ir así como al estilo pedagógico, pregunta, respuesta, posibilidad que se tiene frente a ese tema de la sinodalidad. Y lo primero que se ocurre es que el Papa Francisco quiere una iglesia sinodal. Esa es la primera. ¿Qué es lo que propone el Papa? Respuesta: el Papa propone una iglesia sinodal, en el campo de la sinodalidad. Respuesta: el Papa quiere una iglesia que aprenda a escuchar. Y escuchar significa tener como la mente, el corazón, los sentimientos dispuestos ante una persona que está hablando. Escuchar a alguien, dice el Papa, es más que oír una persona que está hablando. Es estar como atento, como dejando que las ideas fluyen y aprendiendo mucho de esa persona que nos está educando y nos está enseñando. E incluso el Papa llega a decir que desde el primer y más grande de los bautizados hasta el último de los bautizados, a todos hay que escucharlos, con una connotación que le colocó allí el Papa Francisco, que es escucharlos con el corazón. Y en una ocasión lo dijo el Papa: audire cordis, hay que escuchar, pero con el corazón, con los sentimientos, con toda esa parte afectiva, lleno de la fe, de la esperanza cristiana, del amor a Dios, de los grandes deseos de ser una iglesia en comunión y en participación. Ahora, esa iglesia que el Papa está planteando es una iglesia que es una idea que viene desde bien atrás, y si uno revisa las 5 conferencias episcopales latinoamericanas y del Caribe que han acontecido en la historia de la Iglesia Católica, por lo menos en esta zona de América Latina, entonces uno encuentra por allá una conferencia que se realizó en un pueblo llamado Puebla,
y en un país que se llama México. Allá en Puebla, México, aparece esa conferencia episcopal donde quedó así, muy para la luz pública. Queremos una iglesia católica que viva en comunión y en participación para que sea muy efectiva en la misión. Luego uno puede sacar una conclusión así como muy rápida, decir, lo efectivo de la misión depende esencialmente de la comunión y de la participación. Como una misión es tan efectiva cuando las personas que realizan la misión viven como hermanos, se entienden como hermanos, se escuchan los unos a los otros, viven en comunión y participación y van efectivos a la misión. Y así lo encuentra uno en la Biblia, exactamente igual en ese capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Va a presentar ese modelo de Jesús de Nazaret. Ya lo planteó el maestro, el Papa lo renueva, el Papa lo presenta, el Papa quiere que las cosas sean de acuerdo a la Sagrada Escritura allí, como muy pegaditos a lo que sucedió en los primeros momentos de la historia de la Iglesia Católica, de unos señores apóstoles que salieron a anunciar la palabra y lo hacían de dos en dos, vivían en comunión, compartían la palabra, visitaban los enfermos, practicaban la caridad y vivían como hermanos, comunión y participación. Esa es como la primera parte para explicar la sinodalidad. Quiero una iglesia que escuche qué ha pasado en estos 3 milenios de historia de la evangelización. Quiero una iglesia, dice el Papa Francisco, que se proyecte en un 3er milenio y sea una iglesia muy en el ambiente sinodal, es decir, escuchar a los demás, discernir lo que quieren los demás, escuchar a los laicos, escuchar a los grupos, escuchar a los movimientos, moverse muy bien en ese campo de las comunidades cine, de ese sistema integral para la nueva evangelización. Ahí comenzamos esta primera parte del tema, como a movernos, como el Papa quiere exactamente eso, y no solo lo dijo con motivo de plantear la sinodalidad a la Iglesia Católica, sino que también ya lo había anunciado, preanunciado, en esa carta apostólica de los gozos de anunciar la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio. Y hay una carta que se llama la Evangelii Gaudium, y allí en esa carta apostólica el gozo de anunciar la palabra, de ser iglesia, allí en una sociedad, decía el Papa, escuchar a los demás, vivir en comunión con los demás, participar con los demás. Hacemos un pequeño corte aquí, musical, para poder entrar nuevamente en la segunda parte de nuestro tema. El Papa Francisco quiere una iglesia católica con un sello que se llama sinodalidad. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la
Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Espíritu tendrá. Nuevamente, un saludito. Empezamos la segunda parte de tratar de entender los deseos del Santo Padre Francisco de querer una iglesia católica, una iglesia que se mueva en la sinodalidad, que logre entender cómo vivir eso como hermanos, la obra grande que nos dejó Jesús de Nazaret, de anunciar su palabra. Vayan y anuncien mi palabra, denle la mano a los demás, ayuden a los demás, sírvale a los demás, sea un gran pastor con los demás, sea un excelente laico, un modelo y ejemplo de persona que vive en comunión y en participación con los demás. Esta segunda parte vamos a seguir con las preguntillas y las vamos contestando para utilizar ese método pregunta-respuesta. La pregunta siguiente que se me ocurre es ¿cuál es la propuesta, el camino de la sinodalidad? Sería como decirle a una persona, bueno, esa idea está genial de la Iglesia Católica, que vuelva como a revisar todo lo que ya tenemos de una iglesia apostólica, misionera, que vive como hermanos, que se proyecta y sobre todo con ese puntico que el Papa Francisco quiere de escuchar a los demás para que suceda algo en el ser humano que se llama discernimiento de lo que el otro está hablando,
o explicando. Cuando una persona escucha con mucha atención, automáticamente, dice el Papa Francisco, viene el discernimiento de las ideas que están allí planteándose y se convierte eso en planes de pastoral, en vida parroquial, en iglesia que se proyecta a una sociedad. Entonces, con esa preguntica, ¿cuál es como el camino de la sinodalidad? Es el camino de vivir una iglesia de hermanos en comunión y participación. Y el camino ya lo habían trazado, claro, la respuesta sí es correcta, es sí. Tenemos un concilio de la década del 60, del año 65, es un concilio que se le llamó Concilio Ecuménico Vaticano II. Allí aprendimos muchas cosas buenas, teología de la iglesia, la misma visión de la liturgia, la comunión y la participación, la vida de los consagrados, la proyección de una iglesia más dentro de una sociedad. Una renovación impresionante dio el Concilio Vaticano II. El Papa entonces recuerda eso, quiero una iglesia del tercer milenio que aproveche muy bien todos los elementos teológicos, pastorales, la experiencia de iglesia, la proyección, una iglesia mucho más cercana allí a la gente, mucho más proyectada dentro de una pastoral, una iglesia del Concilio Vaticano II, que no lo hemos aprovechado en toda su totalidad. Sabemos algo del concilio, pero no lo hemos aplicado bien, decía el Papa Francisco, y cómo proyectar una iglesia desde allí, desde el concilio, de caminar juntos a vivir ese ideal de iglesia. Otra pregunta sería, ¿cuál es como la finalidad del sínodo? ¿Será que eso tiene una finalidad? Y la finalidad es, ojalá que son como los sueños de las personas. Cuando una persona tiene sueños en la vida, tiene esperanza, desea algo que se cumpla, esa es la finalidad del sínodo. La finalidad del sínodo no es que quede un libro allí para la Iglesia Católica que diga tenemos un nuevo libro en la biblioteca que se llama Sinodalidad de la Iglesia, caminar juntos en la misma dirección como hermanos. Bueno, muy bonito el libro, pero seguimos lo mismo. Ahí no ganamos. Y no ganamos, dice el Papa, porque es que la finalidad del sínodo es que se puedan llevar a término las ilusiones, las esperanzas, los deseos de una cantidad de laicos, grupos, movimientos, sacerdotes, religiosas, los señores obispos. Queremos una iglesia más aquí, en este punto. ¿Y cómo se puede lograr eso? Con una palabrita que utiliza el Papa que se llama ayornamento. Y esa palabra ayornamento es una palabra italiana que la traducimos diciendo renovación, refrescarse, renovarse, volver a tomar las ideas y mirar esto que está pasando en el mundo moderno. Demos un ejemplo. Estamos en la era de las comunicaciones, de las redes sociales, de la era digital, de la comunicación digital. Entonces la iglesia se adapta a esa situación y tiene que tener una respuesta para esa situación y cómo va acompañando desde la obra de la evangelización. Y ayornamiento significa como adaptarse, renovarse, recoger lo que tenemos y comenzar a caminar dentro de esa escala nueva que tiene la sociedad y seguir la obra de la evangelización. ¿Cuál sería el criterio de la sinodalidad? Una pregunta podría ser, ¿es cierto que eso de sinodalidad existe en la Biblia? Puede ser una buena pregunta, para que a alguna persona no le quede como la idea de que están inventando algo nuevo y moderno. Es una idea de un ser humano, como que se le ocurrió decir que hagamos sinodalidad y renovar y salir y decirlo en público. No. La respuesta correcta ¿es cierto que el tema de la sinodalidad está en la Biblia? ¿Lo podemos encontrar en la Biblia? La respuesta de los teólogos es que sí es cierto. La prueba suficiente es tomar el primer libro que tiene una Biblia, que se llama el libro del Génesis, y allí en el capítulo 1,
en el versículo 26 de ese primer libro de esa Biblia, la mentalidad de Dios, como creó a un hombre y creó a una mujer, propuso la comunión entre el hombre y la mujer, le dio el poder y le pidió el favor de que organizara la obra de la creación y diera respuesta. Ahí está la sinodalidad, y que se fundamenta en la palabra de Dios. Es decir, la sinodalidad no es algo allí externo, que es una idea que apareció allí como que parece genial y no tiene base teológica, base en la Sagrada Escritura, base en la experiencia pastoral de la Iglesia Católica. Sí, Señor, toda la base está allí, esencialmente en la Sagrada Escritura. Y dice, el camino es que le dio Dios al hombre y a la mujer, vivir en esa sinodalidad: comunión, participación, cuidar la naturaleza, extender la misión. Y de ahí uno se va dando una vuelta por los patriarcas, por los profetas, hasta que llega allí hasta el último de los profetas, Malaquías, en la Sagrada Escritura, y se abre ese camino de San Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, y sigue viendo la sinodalidad: caminar juntos, estar juntos, evangelizar juntos y aprender a escucharnos los unos a los otros para dar mejor resultado y que sea muy efectivo en la misión que debemos realizar. Realizamos este corte aquí y nos vamos a un espacio musical. Hermano, yo te invito a caminar conmigo, sigamos juntos a Jesús, que quiere obrar entre la gente, dar paz a los que sufren, ser luz entre la oscuridad. Abramos el corazón dispuestos a ser sus instrumentos, sirviendo por amor. Vámonos para afuera, sin perder el tiempo, que Cristo nos llama a buscar su encuentro en aquel hermano, el más necesitado de ese amor, del amor de Dios. Vamos con paso diligente, nuestra juventud es fuerte y hay muchos dones que ofrecer, y siempre de la mano de María, que su ejemplo cada día nos enseña a trabajar por la esperanza y la unidad de nuestro pueblo. Vamos a tomar en serio la misión de nuestra fe. Vámonos para afuera, sin perder el tiempo, que Cristo nos llama a buscar su encuentro en aquel hermano, el más necesitado de ese amor, del amor de Dios. Llevemos la paz del Señor, llevemos amor por montón, a llevar la alegría de Dios a la calle a todo pulmón. Esperanza, la fe y caridad, la misericordia también, que todos nos vean amar, la iglesia en salida se va. Vámonos para afuera, sin perder el tiempo, que Cristo nos llama a buscar su encuentro en aquel hermano, el más necesitado de ese amor, el amor de Dios. Nuevamente, con mi afectuoso saludo, sigo compartiendo con ustedes en esta tercera y última parte de la sinodalidad en la Iglesia Católica.
Se me ocurre en esta tercera parte lanzar una serie de frases así, frases positivas, frases para pensar. No le llamaríamos frases célebres, llamaríamos frases que ponen a pensar la gente, al católico, al creyente, al grupo, al movimiento, al presbítero, a los seminaristas, como decirle frases para que piense acerca de la sinodalidad. Y he organizado un grupito de frases como para que queden allí sueltas y vayamos pensando cada frasecita, qué respuesta le puedo dar yo como católico, la experiencia que tengo como laico, como bautizado, que tengo buena experiencia en un grupo, en un movimiento, que ya llevo suficiente tiempo participando de las comunidades cine en mi parroquia, en mi comunidad. Entonces quiero contestar esas preguntas. Las preguntas siempre es como una insinuación para uno poder pensar cómo convertir ese tema de la sinodalidad en un tema como bastante práctico. La primera propuesta es entender la sinodalidad. La palabra sinodalidad no es un tratado de eclesiología, eso es como la frase. La palabra eclesiología significa tratado de la iglesia, eclesiología, tratado de la iglesia. Entonces no es como hacer eclesiología. Si a alguien se le ocurre decir, no, ese es un tratado, no, esto no es un tratado, es una experiencia de fe, es un deseo, es una esperanza, es un querer del Papa Francisco, que no quiere un tratado de eclesiología, sino que quiere esto. El Papa Francisco decía, una iglesia donde la sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, la forma, el estilo y la misión. Yo creo que con eso sería suficiente. Si una persona quisiera explicar qué es sinodalidad en la Iglesia Católica, es decir, apuntaría directamente a la naturaleza, es decir, la razón de ser de la Iglesia, cómo nació la Iglesia. La Iglesia es misionera por excelencia, cómo trabaja la Iglesia, cómo comunica el Evangelio, cómo vive ese reino de Dios. Entonces la primera preguntilla allí, como tratar de darle respuesta a una sinodalidad que va a mostrar es la naturaleza, el ser, el estilo y la forma de la Iglesia Católica. Segunda propuesta. La segunda propuesta es una iglesia que escucha lo que el Papa tanto quiere, que aprendamos a escuchar, a valorar lo que dicen los demás, a no coger un papel y decir, mire, ya todo está escrito, no se necesita nada, llévelo para la casa y allá mediten ustedes como grupo. No, el Papa no quiere eso. El Papa quiere es que nos sentemos, que participemos, que cojamos el lápiz y el papel. Yo miro, yo soy laico, soy esto, soy consagrado, soy seminarista, soy sacerdote. A mí me gustaría esto de la iglesia y póngalo ahí. Esa es la segunda propuesta. La segunda propuesta es una iglesia que escucha, que analiza, que medita, que discierne. La tercera propuesta que escribí se trata de escuchar al Espíritu Santo. No vamos a lograr tener una iglesia sinodal, una iglesia que apunta a esa comunión y participación y una esencialidad en la misión como iglesia, y no lo vamos a lograr si no somos una iglesia que escuchamos al Espíritu Santo, que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos alimente, nos produzca toda esa sensación tan hermosa que es la presencia de Dios en el corazón de alguien, en la mente y en la conciencia de una persona. Y está la experiencia, el libro del Apocalipsis, que es el último libro que tenemos en la Biblia. Allí en el capítulo 2, verso 7 de ese libro, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Oiga eso, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Está diciendo la misma Biblia. La cuarta propuesta, escuchar la voz de Dios, es decir, aprender a escuchar a Dios. Eso se logra en la oración, en el silencio, en la contemplación, en la adoración al Santísimo Sacramento,
escuchar la voz de Dios. Es como pedirle a Dios, yo quiero participar, quiero ser una iglesia sinodal, quiero renovarme como católico, quiero volverme más moderno en mis ideas, sin dejar el anclaje y la esencia y la sustancia de mi fe, pero quiero hacerlo, pero escuchando a Dios, escuchando la voz de Dios. Otra idea, el Espíritu Santo necesita que nosotros dejemos escuchar también a los demás. Pedirle a Dios esa gracia, que yo tenga la capacidad de escuchar a los demás. Si soy el párroco, escucho a mi comunidad. Si soy el obispo, escucho a la comunidad diocesana. Si soy el rector del seminario, escucho a mis estudiantes, los seminaristas. Si soy un laico, escucho a mi párroco, que es mi pastor. Escucho a las personas, escucho a los enfermos, escucho al pobre, escucho al necesitado. Esa es una buena propuesta. Pedirle a Dios esa gracia de escucharnos los unos a los otros. Otra gracia, el buen pastor. Esta es una que me gusta mucho, del Papa Francisco, porque definió quién es el buen pastor en una iglesia sinodal. Y el Papa Francisco decía, ¿quién es un buen pastor, un buen sacerdote, un buen presbítero, un buen comunicador de la palabra de Dios? ¿Quién es? Y el Papa Francisco lo definió muy bien. Y el Papa dice que va delante de la comunidad para guiar a la comunidad y decirle para dónde va la iglesia. Ese es un buen pastor según el Papa. Para animar va en el medio, se mete en el medio. El Papa utiliza mucho una frase como que se unta de la gente, va en medio de la gente, comparte con la gente, está allí metido en medio de la gente. Un pastor que va adelante para guiar, que se mete en el medio para animar, y un pastor que va atrás porque va sosteniendo y dándole fortaleza a su comunidad. La última es una iglesia que camina en un ambiente de sinodalidad, es decir, caminar juntos en la misma dirección bajo la gracia del Espíritu Santo. Esa es la última propuesta, una iglesia de caminar juntos en la misma dirección. Qué bueno, hemos ya terminado la tercera parte de nuestro tema. Agradezco inmensamente la invitación de los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Ibagué. Le agradezco inmensamente al Padre Carlos Andrés Pinzón, que me ha hecho esta invitación para compartir con ustedes qué es lo que quiere el Papa, qué queremos nosotros, los sacerdotes, los laicos, las comunidades, las parroquias. Queremos una iglesia sinodal, caminar juntos en la misma dirección, buscando los ideales que Jesús de Nazaret les enseñó a sus apóstoles. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos regale su santa bendición para seguir profundizando sobre este tema de la sinodalidad. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén.